En el cine nada es lo que parece. Mucho menos desde que los recursos digitales hacen posibles mundos virtuales indistinguibles de la realidad. En la vida de Pi, por ejemplo, ni siquiera el tigre es real. Fue creado de manera virtual, lo mismo que los peces voladores, el mar e incluso el cielo de esta escena. Los efectos digitales en el cine se han desarrollado con el fin de simular escenas imposibles. Es todo un arte crear un mundo virtual que el espectador crea real. La pieza fundamental de ese arte es la física. Los elementos creados por ordenador deben cumplir las leyes físicas básicas que le son naturales al espectador en el mundo real. Además de en el cine, las simulaciones virtuales también son habituales en la industria, que las utiliza para hacer pruebas o experimentos en el ordenador antes de realizar una prueba real. Hay simulaciones que se pueden hacer a escala directamente a la escala macroscópica y las típicas son las más conocidas hoy en día, son las de dinámica de fluidos, que se utilizan en, por ejemplo, la industria aeroespacial o los fabricantes de barcos o la gente que hace películas, que simula efectos de mar embravecido sin necesidad de estar allí. Todo eso se hace con dinámica de fluidos. Entonces esas son simulaciones macroscópicas en las cuales directamente se utilizan unas ecuaciones que describen la dinámica del agua, por así decirlo, o del aire, en base a ciertos parámetros que son viscosidad, densidad, etcétera, etcétera. En el CIC Nanogune ofrecen un servicio de simulación, pero no se trata de una simulación a escala macroscópica, sino atómica. Se llama Simune y analizan las propiedades macroscópicas desde su origen, es decir, desde la interacción de los átomos. Por tanto, se basan en las leyes cuánticas de la física. Jugamos con la relación que existe entre las propiedades que conocemos de la materia, que solemos llamar macroscópicas, porque son las que vemos en el mundo habitual, y propiedades de, por ejemplo, como de duro es algo, o de blando, o ese tipo de propiedades, o cómo responde a temperatura o a presión, etcétera. Eso está determinado por lo que están haciendo los átomos e incluso más abajo, lo que están haciendo los núcleos y electrones a una escala muy muy pequeña, más pequeña que la nanométrica incluso, y ahí se están, de la manera en que se están moviendo, de la manera que se están atrayendo unas partículas a otras, si se pegan mucho, si se pegan poco, etcétera. Eso define las propiedades a las que estamos acostumbrados. Ese movimiento, si quieres, con ese microscopio virtual que tenemos nosotros, que son nuestros métodos de simulación en el ordenador, somos capaces de intentar prever cuál va a ser el comportamiento que nos interesa. ¿Cuánto va a durar una pila, por ejemplo? ¿O cómo de resistente va a ser? ¿O cómo de ligera va a ser? Pues todo eso depende de lo que está pasando con los átomos a esa escala subnanométrica. Si tenemos un material muy grande, lógicamente a nivel atómico no puedes estudiar todos los átomos. Se estudia como por celdas, ¿no? Celdas que se van repitiendo en el espacio. Las condiciones que se dan ahí dentro ya replican, digamos, de alguna manera las condiciones macroscópicas, ¿no? Entonces se ponen unas condiciones de contorno en las celdas estas que simulan el que detrás de esta celda hay otras, ¿no? Entonces, partiendo solo de un número finito de átomos, puedes reproducir el sistema como si fuera un sistema infinito. Hace tiempo que se utiliza la simulación atómica en investigación y ahora el objetivo es trasladar su aplicabilidad a la industria. Lo que se pretende es dar ese paso de decir a las empresas, oye, que tenemos aquí una herramienta que os puede ser útil y que podéis ahorrar mucho dinero y mucho tiempo. Porque hasta ahora, pues, para saber las propiedades de los materiales, ¿qué tienes que hacer? Pues irte a hacer experimentos, que esto está bien, pero a veces puedes ahorrarte tiempo también si primero haces cálculos que son menos costosos y te ayudan a delimitar a lo mejor el estudio que tienes que hacer en el laboratorio. Uno de los softwares que más se utiliza para la simulación atómica en investigación se llama Siesta. Varios de los artífices de esa herramienta computacional forman el panel de expertos de Simune, entre los que se encuentra Emilio Artacho.
Este panel de expertos es el que decide cómo afrontar la simulación en cada caso. Aporta el conocimiento, que es la base de la simulación atómica. Además, son necesarios un software adecuado y la capacidad de cálculo que aportan los ordenadores. Aquí nosotros tenemos unos ordenadores, aquí en el Nanogune, que pertenecen a Simune, y luego también utilizamos ordenadores que se encuentran en la Universidad del País Vasco. Y también podemos hacer uso de clústeres internacionales y nacionales según sea el caso, ¿no? Dependiendo del tipo de cálculo que se tenga que hacer, pues se puede requerir a lo mejor un superordenador que esté pues, donde sea, ¿no? En el Mare Nostrum de Barcelona o en cualquier otro. La capacidad de cálculo de los clústeres computacionales crece día a día y eso hace posibles simulaciones cada vez más finas. Con simulaciones uno es capaz de evitarse cantidad de experimentación. Y de la misma manera, si las simulaciones son buenas, uno entiende mucho más lo que está pasando, porque es capaz de conocer lo que esté ocurriendo a un detalle que con los experimentos sería mucho más difícil de obtener. Entonces siempre es bueno que vayan a la mano experimentos y simulaciones, porque el uno valida al otro, pero con las simulaciones aprendemos muchísimo más.